Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hoy nos vamos a ir al sol, no a tomar el sol. No vamos a la playa, no, vamos a ir al sol porque según algunos autores, el sol es un astro o un planeta, entre comillas lo de planeta, frío. Es decir, que en el interior del sol hay vida, ni más ni menos, vida superior. Según las tradiciones, todas las religiones han considerado al sol como un elemento de vida, es el que da la vida en definitiva, es el que da la luz y a través de la luz se produce toda la metamorfosis de la creación, las plantas, los animales, las personas. Sin luz, como bien dice el texto sagrado, nuestra vida se apagaría. Pero esas tradiciones hablan incluso más de que el sol está habitado por Elohim, dioses creadores, los que nos crearon, y se le otorgaba al sol un papel, digamos, de soberano. La luna es femenina, el sol es masculino, y en la astrología, las luminarias, que son el sol y la luna, son determinantes cuando se establece una carta natal o la interpretación de la misma. Según estas tradiciones, Ra, el padre de los dioses egipcio, era un ser solar, vivía en el sol, o era el sol mismo, y tenía una pléyade de hijos que venían a visitar a la tierra, a generar vida, a tutelar la vida de los primeros faraones, a enseñarnos todo lo que son la agricultura, la medicina, etcétera, etcétera. Pero no solo es esa cultura, la cultura mesoamericana también habla del sol como un elemento de vida. Todas las culturas, absolutamente todas, hablan del sol como un elemento vital. Claro que es vital, pero que esté habitado, eso es imposible desde el punto de vista de la actual ciencia. La ciencia dice que el sol tiene en su periferia 5.500 grados de temperatura más o menos. A ver quién aguanta los 5.500 grados. Es muy difícil. Pero además dice que en la corona solar se generan varios millones de grados. Por tanto, es imposible la vida. Sin embargo, hay unas contradicciones que algunos autores, luego citaré algunos para que veáis sus definiciones, dicen que cómo es posible entonces que nada más salir de la Tierra, de la estratosfera, hay frío, hay menos 270 grados de temperatura. Si el Sol emitiera permanentemente esa energía solar, esa energía calurosa, cuando llegase a la Tierra, después de atravesar todo ese, digamos, espacio de frío intenso, ¿por qué calienta? Bueno, pues según se dice, las propiedades se producen cuando el flujo solar choca con el sistema electromagnético de la Tierra y se producen los rayos solares y el calor. Algunos no están de acuerdo. Dicen, no tendría que ser así, si es una bola de combustión termonuclear que genera millones de grados en su periferia. Hay contradicciones porque hace poco mandaron una sonda solar y resulta que se acercó al Sol, a esa parte externa, a la corona solar, y no se quemó. Decían que tenía un escudo, pero el escudo solo aguantaba 1.000 y pico grados. Sin embargo, qué contradicción tan grande como que en la corona solar hay más de 2 millones de grados y el satélite que mandan de observación solo aguanta 1.200 o 1.300 grados. Parece una contradicción y algunos se rebelan, dice, aquí nos están ocultando algo. Claro, si para que entre el sol en la Tierra, para que venga calor, para que el flujo solar haga toda la fotosíntesis de las plantas y de la vida en general, tiene que chocar con la materia, con un elemento material. Pero claro, si la sonda es un elemento material, en la medida que se aproxima al Sol, tendría que quedar fulminada. Pues no, ahí hay una cosa rara. Si se acerca a muy pocos millones de kilómetros de la corona solar, y en la corona solar hay de 2 a 20 millones de grados, ¿por qué no se quemó? ¿Por qué mandó información? Algunos utilizan este argumento, otras veces utilizan cuando los telescopios de observación
mandados por la NASA, mandan datos. En la banda del infrarrojo resulta que han detectado materia solar. Es imposible en la banda del infrarrojo, si allí hay una temperatura de millones de grados o de 5.500 en la parte externa, en lo que es la periferia, no debería de haber materia y les han desconcertado un poquito. ¿Existe vida o no existe vida en el Sol? Eso es todavía más gordo, porque si no es posible la vida porque son, reacciones termonucleares de millones de grados, ¿quién va a resistir esos millones de grados? Algunos dicen que la alegoría a que el Sol esté habitado por los antiguos dioses no es ni más ni menos que algo simbólico o algo literario, porque el que se resiste a esa teoría, el que de una u otra manera quiere persistir en las ideas antiguas, dicen que los seres solares o los Elohim o creadores de vida son seres adimensionales con un cuerpo etéreo, con un cuerpo sutil que es capaz de aguantar esa temperatura. Algunos dicen eso, otros dicen que no. Por otra parte, se han observado últimamente en el Sol un montón de esferas, las esferas Dyson, que se llama, atribuidas a un matemático que ya falleció, que hablaba de esa posibilidad de que aparecieran esferas enormes, 20 o 30 veces superiores al tamaño de la Tierra, aparecen en el Sol y empiezan a hacer todas estas cosas raras. Y fijaros, una masa energético planetaria o energético material que entre en el sistema solar con unas dimensiones 20 o 30 veces superiores a la Tierra, destruiría el sistema solar, porque hay una ley de gravitación universal que hace que los cuerpos sigan unas órbitas estables. Sin embargo, queridos amigos, las esferas vienen, actúan en el Sol y se van. Emiten o cogen energía o meten información. Cosa curiosa. Se reportan nuevas y extraordinarias imágenes de las denominadas esferas de Dyson, las cuales fueron registradas a través de la sonda del Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA, SOHO. Las sorprendentes secuencias fueron registradas entre los días 21 y 22 de junio de este año 2023, y en las mismas es posible observar a una descomunal esfera que proyecta una serie de largos filamentos hacia la superficie del Sol. Analistas e investigadores han venido sugiriendo la posibilidad de que la monumental estructura estaría absorbiendo energía del astro rey. En una toma panorámica del Sol, correspondiente al día 21 de junio, podemos apreciar que la esfera se encontraba muy próxima al polo sur. En la secuencia del día siguiente, del 22 de junio, con un acercamiento y con la aplicación de un filtro infrarrojo, fue posible observar con mejor detalle al inusual y misterioso objeto. Lo que usted observa en su pantalla corresponde a una toma acelerada registrada durante al menos 24 horas. En todo este tiempo, la esfera mantuvo unos extraños túneles que se movían incesantemente mientras se encontraban conectados con la superficie del Sol.
El ingeniero Isaías Araujo Serpas dio a conocer en 1937 el trabajo Teoría electromagnética del Sol frío, análisis sobre una nueva estructura del universo. En ella se mostró rotundo, al exponer, en base a su investigación, que el Sol podría tener habitantes, ya que se trata de un planeta frío, líder de su sistema solar. Esta teoría indica que nuestra estrella no emitirá luz debido a que es un astro frío. Incluso su teoría postula la posibilidad que exista vida dentro del propio Sol. El poder de penetración de los rayos de luz, incluyendo los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta, es, por otra parte, una propiedad que no puede atribuirse a un Sol en ignición. En definitiva, Isaías Araujo dedujo que la luz solar no es propia de la combustión, sino de naturaleza electromagnética. ¿Cómo creen que se calienta la Tierra? Los partidarios de esta teoría aseguran que existe una especie de reacción entre los rayos del Sol y la capa electromagnética del planeta, lo que genera calor. Es por ello que es gracias a la atmósfera y no al Sol que nuestro mundo es caliente. Sin embargo, y a pesar de todas las pruebas que se presentan, esta hipótesis continúa siendo considerada como una teoría de la conspiración. La ciencia está convencida que nuestro astro rey es caliente y que la Tierra obtiene su temperatura gracias a él. La temperatura del Sol se ha calculado en 5.500 grados centígrados. Sin embargo, la metodología utilizada para obtener este dato es antigua y arcaica, por lo que muchos la toman como errónea y que no demuestra nada. Obviamente, porque nadie ha conseguido medir la temperatura sola al no estar cerca de él. ¿Podría la ciencia ocultarnos algunas verdades? Es por ello que los científicos se sorprendieron cuando recibieron datos desde las sondas SOHO y TRACE, los cuales revelaron la emisión de materia solar densa en la frecuencia del ultravioleta. Algo fuera de lo común, ya que, si existe materia densa, entonces la temperatura de la estrella no puede ser tan abrasadora como todos pensamos. Jonathan Keohane, profesor de física y astronomía, especializado en la astronomía de alta energía, declaró en numerosas ocasiones que la ciencia oficial nos manipula y oculta la verdad sobre nuestro Sol, el cual es realmente frío. Keohane argumenta su teoría con un simple ejemplo: cuando una nave espacial alcanza las últimas capas de la atmósfera, estas se encuentran totalmente oscuras, nada las ilumina. Además, asegura que, si el Sol es magnético para la Tierra, este magnetismo se perdería por el calor. Entonces no hay posibilidad de que el Sol sea caliente. En 1937, el ingeniero Isaías Araujo Serpas teorizaba de una manera muy convincente, escribió un libro sobre el tema, que en el Sol había seres porque el núcleo estaba frío. Además dijo que no se producía calor, sino que lo que se producía era ondas electromagnéticas que al chocar con la materia terrestre se producía o se combinaba o se observaba calor y temperatura. Desde entonces viene la polémica, desde 1937, algunos se han puesto a favor y otros en contra. Pero la ciencia oficial dice que no sabemos distinguir, en general, entre lo que es calor y temperatura. A ver, la temperatura es una cosa y el calor es otra. La temperatura, yo puedo tener 40 o 50 grados de temperatura en una vasija, pero fuera, porque está protegida o porque está acolchada, el calor no se expresa o se expresa en menor cantidad que la temperatura interna. Entonces lo que ellos dicen es que el Sol tiene temperatura, pero no calor, que ese calor se expresa cuando toca la materia o cuando toca un planeta.
La polémica sigue, queridos amigos. ¿Hay vida o no hay vida en el Sol? Esto es tremendo. Si son reacciones termonucleares, ¿cómo va a haber vida? Bueno, algunos dicen, los espiritualistas, que es vida interdimensional o vida de seres angélicos. Con alas o sin alas es lo de menos. Actuarían de una manera espiritual sobre el planeta y sobre el sistema solar. En la astrología, nosotros los astrólogos decimos que el Sol es la vitalidad, es el ego, es la identidad, es la esencia del individuo. Por tanto, el Sol es fundamental para entender lo que significa desde el mundo esotérico la identidad solar. La identidad solar es el todo, es la identidad, es el yo, es el espíritu. Bueno, queridos amigos, la idea es presentaros desde el punto de vista esotérico un diálogo establecido entre una hipnoterapeuta, Dolores Cannon, que hemos trabajado mucho sobre ella, y un testigo que en hipnosis profunda, en hipnosis sonambúlica, emerge a través de su identidad subconsciente una entidad espiritual extraterrestre que dice que el Sol es frío y que además ellos vienen a calibrar el Sol, a, digamos, regular el flujo de las emisiones solares, de la eyección solar para que la vida en la Tierra no se destruya. Algo extraordinario. Como hemos visto en las imágenes anteriores, no es normal que esferas de ese tamaño vengan al Sol y actúen. Probablemente lo que están haciendo es emitiendo información sobre la glándula solar para que el Sol luego la emita sobre los planetas. Lo que vamos a hacer ahora es establecer, digamos, o poner el diálogo de la hipnoterapeuta con el extraterrestre para que veáis cómo los supuestos extraterrestres definen la vida en el Sol o si hay vida en el Sol. Nosotros no somos dogmáticos, somos investigadores y este vídeo sale para que vosotros dialoguéis, contrastéis y si es posible nos mandéis vuestras propias conjeturas y vuestras propias informaciones, sobre todo si recibís algún testimonio externo, bien por vía onírica, bien por vía presencial o bien por vía extrasensorial. La idea es encontrar más respuestas a este enigma. Veamos el diálogo de Dolores Cannon con el extraterrestre. Yo he vivido otras vidas en el Sol. El interior del mismo es frío. La vida allí es maravillosa. Nos alimentamos de energía, no de comida. ¿Es el Sol una puerta estelar universal? Sí, tiene razón. Dijo que vio seres saliendo y saliendo del Sol. Sí, los ve todo el tiempo. ¿Cuáles son esos? Naves interplanetarias, naves que nos visitan ajustando la atmósfera y ajustando el Sol. ¿Ajustando el Sol? No, eso es lo que la gente piensa. ¿Les molesta trabajar bajo el Sol? ¿Hace muchos calor? No es así. Están hechos para eso. ¿Pero dijiste que estaban ajustando el Sol? Sí, el Sol ha estado siendo errático y ha habido muchas tormentas solares, y el Sol necesita ajustar su frecuencia para llevar a la Tierra a la nueva dimensión. Entonces, se estaba desalineando, supongo que diría usted. Sí, e iba a crear muchos desastres. Mucha gente dice que hay llamaradas en el Sol que quemarán la Tierra y la destruirán. Las naves y las civilizaciones superiores están regulando la acción del Sol para controlarlo y que no dañe a la Tierra. Pensamos que el Sol está tan caliente que nada podría acercarse a él. En realidad el Sol es frío. No perjudica a las naves que lo visitan e intervienen en sus ciclos. Conoces mi curiosidad. Siempre quiero saber más. Dices que hace frío,
pero vemos que sale fuego. Sí, esa es la ilusión que crea. Sin embargo, el calor mantiene viva la vida en la Tierra. Así es, irradia y dispara rayos que crean calor antes de llegar a la Tierra. Por eso parece que hace mucho calor, pero son los rayos los que descienden y se calientan al llegar a la Tierra. Entonces, cuando en realidad provienen del Sol, ¿no son calientes? No, la forma en que entran y salen ajustan la frecuencia antes de venir a esta Tierra para que pueda adaptarse a su entorno. ¿Pero se había desequilibrado y estaba enviando demasiada radiación? ¿Sería eso correcto? Sí, está ayudando al planeta. Me dijeron que había seres viviendo en el Sol. Una vez que sobrepasen la corona, efectivamente hay seres en el interior del Sol. Existe vida en el interior del mismo. El calor no les molesta, porque no está directamente en la superficie. Desde el Sol puedes ir a otros universos. Es una estación multiuniversal. Cada vez que necesitan hacer algún ajuste o cambio de frecuencia para que el otro universo se vea afectado, van y hacen su trabajo. Luego regresan al Sol. ¿Quieres decir que los otros universos no verán alterados sus equilibrios? El Sol debe controlar su actividad puesto que afecta al sistema planetario y a otros soles, a toda la galaxia. Todo está unido, todo es energía. ¿Eso significa que el Sol es en realidad como una base de operaciones? Sí, para darle equilibrio a los sistemas. Entonces sería una puerta estelar universal. Esa es otra forma de decirlo. Hay gente que piensa que tiene bases en la Tierra y bajo la Tierra. Sí, dentro de la Tierra. En el núcleo interno de la Tierra hay civilizaciones. ¿Qué pasa con la Luna? Allí también hay bases. En el otro lado de la Luna. El otro lado de la Luna, por lo que no se puede ver desde la Tierra. Correcto, allí hay estructuras y también hay civilizaciones. Aquí también los humanos siempre dicen que hace demasiado frío en ese lado de la Luna. Lo han ajustado y creado condiciones para la vida. Entonces en realidad viven en todos estos lugares. ¿Y lo único que hacen es vigilar todo? Ellos son los vigilantes y observadores del universo. En mi trabajo se estaba volviendo obvio que había muchos tipos diferentes de seres que habían venido a la Tierra para ayudar durante este momento crucial. Algunos a participar activamente y otros a mantenerse al margen para dar su energía de una manera diferente. La acción del Sol regula la vida planetaria. Según las tradiciones religiosas de los distintos pueblos, es la morada de los dioses. Bien amigos, este es un vídeo breve pero sustancioso. No sé si hay vida en el Sol, no soy astrofísico, no sé si hay reacciones termonucleares de millones de grados, no sé si lo que decía el ingeniero Isaías Araujo es cierto y probablemente tardemos mucho en descifrar el enigma. No creo que la NASA ayude mucho. Normalmente tiene la manía de ocultar información, siempre con el argumento de que no estamos preparados. Yo no tengo claro que el Sol tenga reacciones termonucleares de millones de grados. Tampoco tengo claro que haya vida en el Sol, pero soy esoterista y por otra parte astrólogo. Y me inclino a pensar que el diálogo que mantiene el extraterrestre con Dolores Cannon nos tiene que abrir las puertas de otras posibilidades.
No puedo asegurar nada. Como astrólogo tengo que entender que el Sol es, digamos, una glándula endocrina. Recibe información de los otros soles de la galaxia y del Sol central y emite esa información sobre los planetas. También sabemos que los planetas emiten la información al Sol y ese Sol reacciona en función de la que las experiencias de las humanidades, de los seres humanos, emitimos en el Sol. Digamos que es una pila de reciclaje. Ese Sol a su vez emite información a la estrella Vega o a otras estrellas del sistema solar hasta el Sol central. Es un receptor emisor de información. Nosotros decían a nivel esotérico que podemos apagar el Sol en la medida que si la Tierra no sigue los parámetros, las órdenes psicológicas, psíquicas del Sol, de la luz sería un dictado de información esotérica que al ser percibido por el astral y el cerebro del ser humano nos inclina a realizar tal o cual cosa. Si no lo hacemos, se dice a nivel alegórico y a nivel literario, si se quiere entender así, que el Sol se apaga, se forman manchas solares. Esto no deja de ser más que una afirmación puramente esotérica. No se ha probado científicamente nada de eso. Siempre será un dilema si, hasta que lo descubramos, si la vida en el Sol es posible, si el Sol no emite solo calor, sino que emite radiación electromagnética, que al contrastar con la materia y con el sistema electromagnético de la Tierra, produce luz, produce calor y nos da la vida. No lo sabemos. Hay algún indicio de que todo no está claro y que la NASA y los científicos nos ocultan algo. Esta es mi impresión. Pero necesitamos más información. Nosotros somos investigadores. Y como siempre digo, hasta que nos quede el último aliento, seguiremos preguntándonos el porqué de las cosas, le moleste a quien le moleste. No podemos decir más. Es una investigación que queda abierta para que vosotros también la concluyáis o nos mandéis información a su vez. Un saludo cariñoso y quedo a vuestra entera disposición. Hasta el próximo vídeo.